So which message is that apostle coming with? Entonces, ¿con cuál mensaje está viniendo ese apóstol? What is he presenting to you? ¿Qué les está presentando? What is the definite proof of his apostleship? Entonces debemos preguntar cuál es la prueba definitiva de su ser apóstol. What is the seal of his apostleship? ¿Cuál es el sello de su ministerio apostólico? You must know these things. Deberían conocer estas cosas. And when you know them, Y al saberlo, you can apply Galatians 1:8-9. y cuando usted conoce estas cosas, puede aplicar Galatas 1:8-9. Este día en tus manos, Let the Holy Spirit be with us, Lord. que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Bless us, Father. Bendícenos, Padre. Give us a wonderful time. Concédanos un tiempo maravilloso. In the precious name we pray. En tu precioso nombre oremos. Amén. Revelation chapter 2, Apocalipsis 2. verse 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou cannot bear them which say. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, that are not, and hast found them liars. Apocalipsis 2, verso 2. Y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. God bless you. See that? Que Dios les bendiga. Puede sentarse. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Before I get to my message this morning, there's one question I want to address this morning. Tengo una pregunta antes de entrar en mi mensaje esta mañana. The brother want to know that if your loved ones pass away for some time, you misses the person. Does the person also miss you wherever they are? El hermano quería saber si nuestros seres queridos que se han ido nos extrañan cuando nosotros lo extrañamos aquí en la tierra. That's a very good question. Es una pregunta buena. You drop this body. Deja este cuerpo. This body has feeling. Este cuerpo tiene sentimientos, You enter into your theophany. pero la persona entra en la teofanía Everything of this earth is out of you. y en la teofanía no se puede sentir nada de esta tierra. You don't feel in heaven like you feel on earth. No existen sentimientos terrenales allá en el cielo. I don't know if I'm making sense. No sé si me explico. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. But if you are in hell, Pero si esté en el infierno, but Abraham said the very body that you sing in is the very body you go with. hermano Branham dijo que uno va al infierno con el mero cuerpo en lo cual murió. Remember in the book of St. Matthew, Recuerden que en el libro de San Mateo, the rich man and Abraham. la historia del hombre rico y Abraham, Abraham told him, Abraham le dijo, "Son, do you remember your lifetime on earth?" hijo, ¿te acuerdas de tu vida allá en la tierra? He was thirsty, asking for water to drink. Porque ese hombre rico tenía sed y pedía agua al padre Abraham. In heaven there is no thirst, En el cielo no existe la sed, no hunger, ni hambre, no human feeling. no existen sentimientos humanos, You enter into agapao love. porque usted entra en el amor agapao. Oh, God, help me to make sense of this thing. So, whatever you have on earth matter nothing to you. Así que todo que tuvieras en la tierra allá ya no va a importar. You know, in Africa, most of the people say, how do you think your parents will feel whenever they are at this moment, the way you behave like this? Suelen decir en África, ¿cómo piensas que tus padres van a pensar dónde están por tu comportamiento? Do you think
your parents will be happy. ¿Piensas que The tus way you are behaving. padres difuntos serán contentos contigo? There is nothing you do on this earth that will affect your parents if they are in heaven. No hay nada que pueda hacer aquí en la tierra que puede entristecer a tus padres si ellos están en los cielos. If they are in heaven, Si están en los cielos, they have entered into eternal happiness. ya están en la felicidad eterna. Your action of doing things on earth does not give them joy. Así que tus acciones aquí en la tierra no les puede dar alegría, They enter into the joy of the Lord. porque ellos entraron en el gozo del Señor. So whatever you go through on this earth has no effect on them. Así que cualquier cosa que te suceda aquí en la tierra no tiene efecto sobre ellos allá. And if they are in hell, Pero si están en el infierno, there is no happiness in hell. no existe la felicidad en el cielo, en el infierno. So whatever you do on earth cannot give them happiness there. Así que tampoco le puede dar alegría allá en el infierno. So you see? ¿Ven? Yeah. Our action on this earth has no reaction on those that have gone before. Así que nuestros afectos o acciones en la tierra no tienen ningún efecto a los que ya partieron. There's a saying in Africa, the father should be turning in his grave by all these things you are doing. También solemos decir en África, tus padres han de estar rollando en su tumba. The dead cannot turn in the grave. Los muertos no tornan ni dan rollados en el infierno. En la What is in tumba. that grave is part of bones. Lo que está en la tumba son huesos, The soul is either in hell or in heaven. porque el alma debe estar en el infierno o en el cielo. Now, go back to the question. Ahora, a la pregunta, If the person is in hell, si la persona está en el infierno, they will miss their lifetime on earth. se arrepentirán de su vida aquí en la tierra, They will miss their companions, their people, their friends, and so on. extrañarían sus amados aquí en la tierra. But like one brother said one time in Ghana, Pero como dijo un hermano allá en Ghana, he said they will be in such a kind of pain that they won't have time to think about everything. estarían en tanto dolores que ni siquiera van a pensar de la tierra. So, if the person is in heaven, Entonces, si la persona está en el cielo, they won't miss you no te van a extrañar, because there are no human feelings in heaven. porque no existe sentimientos humanos en el cielo. I don't know if this will make sense to the people. But if the person is in hell, No sé si va a tener sentido a la gente, pero si la persona está en el infierno, because they are in the same body where they committed their sin, they will have human feeling. debido a que están en el cuerpo en lo cual murieron, van a tener sentimientos humanos. In the book of Revelation, we find the soul under the altar. En el libro de Apocalipsis hallamos a las almas bajo el altar, Lord, how long will it take to render judgment on earth? que clamaban, Señor, ¿cuánto tiempo más? The Lord said, wait a minute. Y el Señor les dijo de esperar Your brethren has to die, go through the same thing that you hasta que sus hermanos murieron para atravesar lo que ellos también habían atravesado. For granted, that was the Jewish people. Hermano Branham dijo que eso se refiere a los judíos. Now, the prophet said, we were not created to live in heaven. Hermano Branham dijo que no fuimos creados para vivir en el cielo, We were created to live on the earth. fuimos creados para vivir en la tierra. So they wanted to come back to the Y earth. por eso aquellas almas en Apocalipsis deseaban regresar a la tierra And they wanted the Lord to hurry up things. y querían que el Señor adelantara las cosas. But before we come back to this earth, Pero antes de volver a la tierra, the earth has to be renovated. la tierra ha de ser renovada. All the demons and devil have to be taken off the earth. Debe ser eliminado todos los demonios. The layout of the earth have to be rearranged. Los fundamentos de la tierra y todo ha de ser hecho de nuevo. Praise the Lord.
The ocean has to be pushed back where it was. El océano debe volver a su primer lugar. Everything has to be back. Todo ha de volver a su lugar original. Just as it was when God created in Genesis 1. Así como estaba cuando Dios comenzó la creación en Génesis 1. Then we come back to the Es entonces que volveremos a la tierra para vivir. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. But rather we are just going to heaven for a few times. Hermano Branham dijo que estaremos en el cielo por un tiempo breve. That's the rapture. Eso es el rapto. We go just for a few times. Por un momento breve, For the Lord to have time to destroy the evils in the world. para dar chance al Señor para que Él pueda reparar la tierra o renovar la tierra. And he said, behold, I make all things new. Por eso Él dijo, he aquí hago todo nuevo. And then we come back with our king. Entonces volveremos con nuestro rey, As he was with Adam and Eve in the garden. así como Él estuvo con Adán en el huerto. And that is the third part of the threefold mystery. Y esa es la tercera parte del triple misterio. Listen, I'm going into something. Parece que Sorry, estoy entrando I have en a algo, lo siento, mi pie me duele. So, the third part of the threefold mystery, Así que la tercera parte del triple misterio, Brother Branham said, hermano Branham dijo, is taking the church back to that Eden condition. es llevando la iglesia de vuelta a esta condición de Edén. Praise the Lord. So, when we leave the earth, Al salir de la tierra, we enter into our theophany. entramos en nuestra teofanía All feelings of this world is out. y dejando todos sentimientos de este mundo, You are going to a place where there are no sadness. usted va a un lugar donde no hay tristeza. So, we may only miss the people our loved ones have gone. Así que solo nosotros aquí en la tierra podemos extrañar a nuestros seres queridos, But if he or she is in heaven, pero si ellos están en el cielo, they won't miss us. no pueden extrañarnos Because the feeling of this world is not there. porque no existen sentimientos humanos allá. When you miss the person, Cuando usted extraña a alguien, it breaks into sadness. eso te da tristeza And then you find out tears that come into y your a veces uno llega a llorar. And such thing is not found in heaven. Y tal emociones no se encuentra en el cielo, Yeah, that emotion is not there. no está allí. So you won't find those kind of things there. Así que no se encuentran esas cosas allá. Say, maybe your mother is saying, I'm missing my son on earth. Oh. O suponiendo que tu mamá ya está diciendo, oh, No. me hace falta mi hijo. No, You won't find it there. no existe. You find that kind of thing in hell, Quizás allá en el infierno, where there are demons and things tormenting you. donde los demonios atormentan a las personas. And then you start thinking, why didn't I use that money that I have in my bank before dying? Y las personas se arrepienten, ¿por qué no utilicé ese dinero que tenía en el banco? See, my useless brother is just wasting my wealth. Mire cómo mi hermano está desgastando mis bienes. Solomon said, and then you will labor, then your food will come and inherit. Como dijo Salomón en el libro de Proverbios, uno trabaja para que un tonto venga a despedir todo. Praise the Lord. You see, so in hell you'll be missing those things. Así que en el infierno quizás sí puede decir que la gente se arrepiente de muchas cosas, But in heaven you are in eternal happiness. pero en el cielo hay solo gozo eterno. That's how the Lord said, enter into the joy of the Lord Por eso Jesús dijo, entra en el gozo del Señor, that have been prepared for you since the que ha foundation. sido preparado para ti antes de la fundación del mundo. ¿Ven? And the joy of the Lord is your strength. Y el gozo de Jehová es tu fuerza. So you are in your eternal strength. Así que estará en su fuerza eterna. Praise the Lord. So I hope that answered the question. Espero que esa contesta la pregunta. I know that works and that labor and that patient, and how that cannot bear them which are evil, and that has tried them which say they are apostles and are not, and have found them lives. Regresando a Apocalipsis 2:2, y yo conozco tus
obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. What did the Lord Jesus say? Fíjense en lo que dijo Jesús aquí. So that has tried them who we say, they say they are apostles. Y has probado a los que se dicen. I didn't say they are mad. Yo no dije que ellos son apóstoles. I didn't send them. No les envié. I didn't call them. No les llamé. I don't know them. No les conozco. They say they are apostles. Se dicen ser And apóstoles. Jesus said, and are not. Y él continuó diciendo, y no lo son. Yeah. Is that not the picture of the message churches today? ¿No es el cuadro del mensaje hoy en día? Message apostles. Apóstoles del mensaje. They say they are apostles. Ellos se dicen ser apóstoles. Jesus never said they are. Jesús nunca dijo que ellos son sus apóstoles. That's why you have to try them. Es por eso que deben ser aprobados. And that is one thing he recommended the Ephesian age. Y es por eso que él laudó a la iglesia Efesio. The Ephesian age tried those that call themselves apostles. Porque ellos probaban a los que se llamaban apóstoles. And Jesus said, and they are not. Y no lo son. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. And has found them liars. Y les han hallado mentirosos. It's a very interesting thing, right? Es una declaración muy interesante. Today in the message, every preacher are apostles. Hoy en día todos son apóstoles. That's the problem we have in the message. Y ese es el asunto que tenemos hoy en día. And message people just accept and receive them. Y las personas del mensaje solamente les aceptan así. They don't try them. No les prueban. And how can they try them when they don't know the characteristic of a true apostle? Pero ¿cómo le pueden probar a esas personas cuando ellas mismas no saben o no conocen las características de un apóstol? Here in Ecuador, Por ejemplo, acá en Ecuador, our national currency is the United States dollars. el dinero del país es el dólar. We have the true United States dollars, Y hay el dólar verdadero and they are fake United States dollars. y tenemos dólares falsos. In order to know the true dollar, Para reconocer la moneda verdadera, in order to know the fake dollar, o mejor dicho, para reconocer la moneda falsa, you have to know the true one. ha de conocer la verdadera. Most of the time, if you go to the shopping mall, mostly in Mikamas and Comensal, Muchas veces si usted va a los supermercados grandes when you give them the money, y usted le da el efectivo, there are some features that they look for in that money. hay cosas que por lo cual ellos buscan en la moneda They turn it to the light. y ponen el billete a la luz. If that feature is not there, you know it's fake. Si la característica no está en el billete, ellos saben que es una moneda falsa. Like if you go to the bank here, Por ejemplo, en el banco, they don't show it to the light that they do in the mall. ellos no muestran eso a la luz como lo hacen en los supermercados. They have the light right on the desk. Ellos There's no tienen light. la luz azul sobre el escritorio de ellos. They just put the money on top of the light. in clear feature. Ellos solamente han de poner el billete sobre la luz y ellos pueden ver toda lo que están buscando. As long there is a true United States dollars, Como hay una verdadera moneda, there have to be a fake dollar. así de misma manera existen monedas falsas. As long there is a true and living God, be a fake God. As long there is a true apostolic office, Siempre y cuando hay un Dios verdadero, hay un Dios falso, y siempre y cuando hay un verdadero apóstol, existen también un verdadero un apóstol falso. so that's why the Lord Jesus was recommending them. Y por eso el Señor Jesús les comendaba por ser capaz a probar a esas personas que se decían ser apóstoles. So, to try them which call themselves apostles, you must first of all know the characteristic of the true apostle. Entonces, para probar a un apóstol, debería conocer las características de un apóstol. You must know the word as they have been taught by the star of the age. Debe conocer la palabra como fue enseñada por la estrella de la edad.
The one that is calling himself an apostle, is he saying what Brother Branham said? Al que se llama apóstol, ¿está diciendo exactamente lo que dijo hermano Branham? I don't mean just reading spoken word books and quoting on the pulpit. No me refiero a citar el mensaje del profeta en el púlpito. I mean bringing out the revelation that is hidden in the message. Quiero decir, sacando las revelaciones que está en el mensaje. The rock beneath the rock. La roca debajo de la roca. And the wheel in the middle of the wheel. Y la rueda dentro de la rueda. That is what I'm talking about. A eso me refiero. William Branham preached what the Apostle Paul preached. William Branham predicó lo que el apóstol Pablo predicó. So which message is that apostle coming with? Entonces, ¿con cuál mensaje está viniendo ese apóstol? What is he presenting to you? ¿Qué les está presentando? What is the definite proof of his apostleship? Entonces debemos preguntar cuál es la prueba definitiva de su ser apóstol. What is the seal of his apostleship? ¿Cuál es el sello de su ministerio apostólico? You must know these things. And when you know them, you can apply Galatians 1:8-9. Y cuando usted conoce estas cosas, puede aplicar Galatas 1:8-9. Try him by Galatians 8:1-9. Apruébanlo por Gálatas 1:8-9. What kind of a gospel is he coming with? ¿Cuál clase de evangelio está predicando? We have only one gospel, Porque solo existe un evangelio. and that is the one that was preached by our Lord Jesus Christ and his disciples. Y eso es el que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo, por sus discípulos y por el apóstol Pablo. And this gospel was split out into 7 parts through the 70 ages. Y ese mismo evangelio fue repartida en 7 partes a través de las 7 edades de la iglesia. It was the same gospel Fue el mismo evangelio that was carried out through the 70 ages. que fue llevada sucesivamente en las 7 edades. So through the 70 ages, Y a través de las 7 edades de la iglesia it was the same gospel but in 7 parts. fue el mismo evangelio revelado progresivamente a través de las edades. Faith, Mediante la fe, virtud, knowledge, conocimiento, temperance, templanza, patience, paciencia, godliness, piedad and brotherly y kindness. afecto fraternal. That is the gospel in 7 parts. Y eso es el evangelio en 7 partes. I told you last week Sunday, Domingo pasado an apostle dije que un apóstol is to place the people in the promised land. ha de colocar las personas en la tierra prometida. And I said, También dije, after every major prophet, después de cada profeta mayor, there is always a major apostle. hay un apóstol mayor que viene. Moses, correct? Then Joshua. Llegó Moisés y luego Josué. Moses brought them out of the land. Moisés les sacó del Egipto Joshua took them across Jordan y Josué les llevó más allá del Jordán and placed them in the land. y los colocó dentro de la tierra. We have the Lord Jesus Y Christ, tenemos al Señor Jesucristo and we have the Apostle y Paul. luego después de él vino el apóstol Pablo. Watch the ministry of Jesus. Observen el ministerio de Jesús. Spoke in parables. Hablaba en parábolas. Many things he said that was not explained Muchas cosas que fueron dichos no fueron explicados because he knew that there was coming an apostolic ministry behind him. porque sabía que venía un ministerio apostólico después de él. So the Apostle Paul came, Entonces llegó el apóstol Pablo, picked up the ministry of Jesus, cogió el ministerio de Jesús and began to make it plain to the people. y empezó a aclarar las cosas a las personas. For instance, Jesus told him, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life. Por ejemplo, Jesús dijo, a menos que beben mi sangre y comen mi carne, no tienen parte en mí. Jesus didn't explain that. Jesús nunca explicó eso. There were many years later, Paul came and he explained what that meant. Fueron muchos años después que llegó apóstol Pablo para explicarlo. The apostolic ministry of the Apostle Paul, El ministerio apostólico del apóstol Pablo it was the Lord Jesus era el Señor Jesucristo coming back to the earth as an apostle. regresando a la tierra en forma de un apóstol. When he came in 3 titles: Llegó con 3 títulos: Son of Man, el Hijo de Hombre, Son of God, el Hijo de Dios, Son of David. el Hijo de David. Son of David El Hijo de David will be fulfilled in the millennium. será cumplido en el milenio. Son of Man El Hijo del Hombre means prophet. significa profeta. Son of God Hijo de Dios means the Holy Spirit. in the significa church. el Espíritu Santo en la iglesia.
And then when you were going, he said, Y cuando regresaba, dijo, it's speaking for you that I go away. es necesario que yo regreso, If I don't go, si no, the Holy Spirit will not come. el Espíritu Santo no va a venir. When he comes, Cuando Él vendrá, he will lead you into all. les llevará en toda verdad. You get that? ¿Entienden eso? The ministry of the Spirit El ministerio del Espíritu is a ministry of teaching, es el ministerio de enseñanza. which is an apostolic ministry. ¿Cuál, It's an apostolic cuál es un ministerio apostólico? So in other words, En otros términos, what's what Jesus said? observen lo que Jesús dijo. I'm going away. Me voy, I will not leave you comfortless. no les voy a dejar sin consolación. I will come back unto you. Volveré. And then he said, También dijo, the Spirit of truth, which will come from my Father. el Espíritu de verdad que vendrá de mi Padre. So Jesus was just speaking. Así que Jesús dejaba palabras por aquí y por allá, Until one day, one of the disciples of Pharisees said, Lord, show us this Father that you are talking about. hasta tal punto que uno de sus discípulos tuvo que preguntar, Jesús, ya basta, enséñanos quién es el Padre. He said, Philip, all this while I've been with you, you don't know Y me. Jesús dijo, Felipe, por tanto tiempo que estuve con ustedes, ¿no conoce al Padre? He that has seen me, El que me ha visto has seen the Father. ha visto al Padre. I'm in the Father. Estoy en el Padre, The Father is in me. el Padre está en mí. And then he said, in the last days, Y dijo, en los últimos días, you will also be in me, ustedes también estarán en mí and I in you. y yo estaré en ustedes. So he left. Entonces se fue. Okay? ¿Entienden? 10 days after he ascended to heaven, 10 días después de la ascensión al cielo, the apostolic ministry started. empezó el ministerio apostólico. Ven, Pentecost came. cayó el Pentecostés. Pentecost means 50. La palabra Pentecostés significa 50. So on the 50th day, the Holy Spirit poured En el día 50 el Espíritu Santo fue derramado. speaking in tongues. Hablaron en lenguas. Watch. Observen, Brother Branham said, hermano Branham dijo, after Pentecost, después de Pentecostés, the church was not in order. la iglesia aún no estaba en orden. The disciples of Jesus were called apostles, Los discípulos de Jesús fueron llamados apóstoles, but they couldn't set the church in order. pero no pudieron meter la iglesia en orden. There are apostles, Hay and apóstoles there is the apostle. y hay el apóstol. Look at the Corinthians. Mire la iglesia de Corintios. The pastor will be on the pulpit preaching, somebody in the congregation speaking in tongues. El apóstol predicaba y alguien en la congregación hablaba en lenguas. The Corinthian church, En la misma iglesia de Corintios, his brother was living with his father's un wife. hermano vivía con la esposa de su papá. The church in Jerusalem were fighting among themselves. La iglesia en Jerusalén tenían peleas entre ellos. But watch, Pero miren, when the apostle came, cuando llegó el apóstol the apostle Paul, Pablo, he began to set the church. empezó a ordenar la iglesia. Peter was an apostle. Pedro era un He apóstol, couldn't set the church. pero no pudo ordenar la iglesia. Matthew, Mateo, Mark, Marco, John, all of them, Lucas, Juan, los demás they were all apostles. fueron apóstoles, But they couldn't set the church. pero no alcanzaron a meter la iglesia en orden. But watch, when Paul came on the Pero scene, observen que cuando Pablo llegó a la escena, that was Jesus in another skin. eso fue Jesús en otra piel. He began to set the church in order. Empezó a meter la iglesia en orden. He started first with the church in Jerusalem. Empezó con la iglesia en Jerusalén That he even had to withstood Peter to the face. hasta tal punto que tuvo que reprender a Pedro cara a I cara. said, Peter, why are you a hypocrite? Dijo, ¿por qué actúa como un hipócrita? You come among the Gentiles, you behave like you go among the Jewish people. Te porta de una manera entre los gentiles y de otra manera con los judíos. That was an apostle that don't fear no man. Eso era un apóstol que no temía a nadie. He didn't even care whether Peter laid a hair on Jesus' lap. Ni siquiera le importó si Pedro descansaba sobre el pecho de Jesús. What did he consider what the relationship that Peter had? No consideró la relación que Pedro tuvo con Jesús. But Branham said, Hermano Branham dijo, he said, Paul had what they didn't have. Pablo tenía lo que a ellos le faltaba. He said, those disciples, Aquellos discípulos they saw Jesus in flesh. vieron a Jesús en la They carne, walked with him. anduvieron con él. Paul never saw him in flesh. Pablo nunca vio a He Jesús. said, Paul saw him when he went back into the logos. Lo vio cuando Jesús había vuelto al Logos. Paul saw him in his original form. Vio a Jesús en su forma original And he asked, y le preguntó, why are you now persecuted? ¿quién eres tú que estoy persiguiendo? And Jesus. Y la voz dijo, soy Jesús. You get that? ¿Entienden But ahora? none of them saw Jesus in that form. Hermano Branham dijo, ninguno de ellos vio a Jesús en esa forma. He said, because Paul had a higher ministry above all of them. Hermano Branham dijo que debido a que Pablo tenía un llamamiento mayor
mayor a los del llamamiento de los demás apóstoles. It was to set the church in order, Tenía que poner la iglesia en orden, set the manifestation of the gift in order. arreglar la manifestación de los dones. So yeah, ¿Ven eso? so that after every major prophet, there is a major apostle. Por eso digo, después de cada profeta mayor viene un apóstol mayor. Moses, Moisés Joshua, con Josué, Jesus, Jesús Paul, con Pablo, William Branham, William Branham Joseph y Paul. José Coleman. But Joseph Coleman did exactly what the apostle Paul did. Porque José Coleman hizo lo que hizo el apóstol Pablo. Follow the ministry of Paul. Si usted estudia o escudriña en su ministerio, He had a boldness of spirit, Ah. had a wisdom of spirit, tenía la sabiduría del Espíritu, that he could position place the people in order. donde él pudo poner las personas en orden, Took the revelation of William Branham's message donde él podía, tenía la audacia, del Espíritu y la sabiduría del Espíritu a tal punto que podía tomar el mensaje del hermano Branham and began to place it in order. y meterlo en orden, Explain the ministry of God. explicando el ministerio del profeta, Explain the thunders. explicando los truenos, las virtudes, Connecting the church to the head. conectando la iglesia a la piedra de corona, Placing the church in the original position. colocando la iglesia en su posición original. So you see that? ¿Ven ahora? So that was a major apostle for this generation. Así que fue el apóstol mayor para esta generación. That's the truth. Es la verdad, Whether you believe it or not, that's que the lo truth. creas o no. Praise the Lord. The seven thunders have been in the message for all these years. Los 7 truenos han estado en el mensaje por todos los años, None of those men that walked with Brother Branham could preach the thunders. pero ninguno de aquellos hombres que anduvieron con William Branham pudieron predicarlo. Terry Green and all those men. Mano Peregrini y los demás. But when Joseph Coleman came, Pero cuando llegó el apóstol Joseph Coleman, he began to preach the thunder word by word, Empezó- statement by statement. empezó a predicar el mensaje, los truenos, dándonos declaraciones tras declaraciones, And then people get angry. y la gente se enojó. I won't call his name. He's my very good friend. Or he was my very good friend from Canada. So we met in Ghana. No voy a mencionar el nombre del señor, era un buen amigo, lo conocí o lo encontré en Ghana. He came down with his wife. Llegó allá con la esposa. We have been friends for many years. La mitad duraba por tantos años, So he said, when he came down, he called me to the hotel. y él me llamó a su habitación en el hotel But there's a report reaching us that you are preaching the tongue. y me dijo: hermano Gledor, nos llegó a la noticia que usted ahora predica los truenos. I went to see him together with my late pastor that I just Yo fui a verle con mi pastor que ya partió. Brother, I've been trying. I want to sponsor your ministry. I think with a lot of money, I can write a check and give to you. Just forget that kind of stuff. Estaba con mi pastor, que ya es difunto ahora, y él me decía que él vino para soportar o apoyar mi ministerio y quería escribirme un cheque. His last word he told me, Pero su última palabra fue: you know, if God want to reveal the tongue, you will not reveal it to the blind. si Dios quisiera revelar los truenos, no lo haría a través de un hombre negro. So I told him, Entonces yo le dije: I said, that is the reason why you guys hate Brother Coleman, si esta es la razón por la cual ustedes aborrecen al hermano Coleman, because he was a black man. por ser un hombre negro, So black man cannot have revelation. porque un hombre negro no puede tener la revelación. And I told him, I said, now, all the white men that was around Brother Branham, which one of you preached the tongue? Entonces, ¿cuáles de ustedes, hombres blancos que andaban con William Branham, que tenían compañerismo con William Branham, predican los truenos? Even Terry Green was denying the appearing of the cloud. Hasta tal punto que el hermano Peregrino a un momento negaba la aparición de la nube. I said, the problem we have in the message today, Y yo le dije: el asunto que tengamos hoy en día en el mensaje because I know white preachers. es debido a ustedes, los predicadores gringos. So you guys are the one that bring the problem in this message. Ustedes son los que provocan problemas en el mensaje. Return ministry was not preached by black man. El ministerio de retorno no proviene de un hombre negro, It was preached by a white man. fue predicado por un hombre blanco.
A preacher can divorce his wife and remarry another woman. It was not preached by a black man. La doctrina del divorcio tampoco fue de los negros, fue de ustedes blancos. It was preached by a white man. Fue predicado por un hombre blanco. The seventh thunder will be revealed in the millennium was not said by a black man. La doctrina que los 7 truenos va a ser revelado en el rapto fue algo de un hombre blanco. I said it was never a black man that denied the prophet. No fue un hombre negro que negó al profeta. Junior Jackson was not a black man. Hermano Jackson no era negro. He was a white man that denied the prophet right in his face. Fue un hombre que negó al profeta. And I said, you are not a black man. You are the white man that is denying the tongue that God revealed to his prophet. Y dije, y usted también ahora es un hombre blanco que está negando la revelación de los truenos revelado al profeta por el Señor mismo. So that's the problem. Y ese es el asunto. But September 20th, it was a black man that came out and said, 7 thunder gave faith. Everybody got angry. Porque un día un hombre blanco negro se levantó y dijo 7 truenos da fe y todos se enojaron. It was a black man that brought out the prophet quotes word by word and pushed it to the bride of Christ. Porque un hombre negro sacó las citas del profeta para predicarlas a la novia de Cristo. I said, your problem in this message is jealousy and racism. Yo dije, tu problema es el celo y el racismo. Praise the Lord. And that problem is still going on in the message today. Y aún perdura ese problema hoy en día. Black man got a revelation. Muchos siguen decir que un hombre negro no puede tener revelación. And I told him, I said, let me show you, my brother. So you know the angel that appeared to Brother Brown was a black man. Y yo le pregunté si sabía que el ángel que apareció al hermano Branham era un ángel negro. Brother Brown explained it in the message. Hermano Branham lo explica o le describe en el mensaje. He gave the complexion, everything. He was a black man. Le describió que era un hombre de piel oscura. I said, then you want sitting here because the 7th thunder was preached by the black man, so you don't want to believe it. Y ahora tú quieres hacerme descreer solo porque era predicado por un hombre negro. And then my pastor took that. But I walked out. Entonces mi pastor me dijo, ya basta, Emmanuel, vayamos. Then years after we met in South Africa, he came for a convention. Años después nos encontramos otra vez más en Sudáfrica. He was shocked to see me there. Estaba sorprendido verme allá He asked me, y me preguntó, how is the 7th thunder revelation? ¿y qué tal con la revelación de los 7 I truenos? said, brother, it stays strong and it's keeping me alive. Y yo le dije, muy bien, y aún me está guardando vivo. So brother, that will be the last message I will preach when I die. Y yo le dije, será mi último mensaje que predicaré antes de morir. Nothing going to change. Nada lo va a cambiar. Because the revelation of the thunder Porque la revelación de los 7 truenos is not Brother Coleman's revelation. no es la revelación de hermano Coleman. It's not Brother Brown's revelation. No es la revelación de hermano Branham. It's a revelation that was given to John. Es la revelación que fue dada a Juan en la isla de Patmos. It's the revelation of Jesus Es la Christ. revelación de Jesucristo. 7 thunder, 7 voices. 7 truenos son 7 voces, 7 spirits. 7 espíritus. And that's what Brother Brown said. Brother Coleman never said those things. Esas son las palabras de hermano Branham, no son las palabras de José Coleman. And what are the 7 voices? ¿Y cuáles son las 7 voces? 7 messengers. 7 mensajeros. What are the 7 spirits? ¿Cuáles son los 7 espíritus? 7 messengers. 7 mensajes. So you see that? 7 mensajeros, perdón. Praise the Lord. Because Brother Brown said the thunder is the voice of God. Porque hermano Branham me enseña que los truenos son las voces de Dios. I said, brother, in the first place, you don't know who Brother Brown was. Y yo le dije, es porque en primer lugar no sabes quién era William Branham. He said, who, Brother Brown? Y dijo, pero ¿quién era él? Brother Brown was a prophet. No. Era un profeta. Yo le dije, no, He was a thunder to this age. era un trueno para esta edad. But Brother Brown said, Porque hermano Branham dijo, yo I'm the voice of God. soy la voz de Dios hacia esta generación. And the thunder Y el trueno is the voice of es God. la voz de Dios. So that's what Brother Brown. Eso fue William Branham. So that's why the devil shaking his presence. Es por eso Satanás temblaba en su But presencia. Brother Brown said, Porque hermano Branham dijo, 7 thunder shake the devil. 7 truenos sacuden al diablo. He came from all the way to Canada to come and grab me. Can you imagine? He came to grab me with money. Ah. For pushing that thunder. Y yo le dije, por eso sus iglesias están sin vida. Puede imaginar que saliste desde Canadá hasta África aquí para sobornarme con dinero para no predicar el evangelio. So you see that? ¿Ven eso? Oh, I will give you an amount. That's what I was saying. Te voy a dar, no importa la cantidad de dinero, te lo daré para que no prediques esos truenos. See the devil going around the message. ¿Ven cómo andan esos espíritus en el mensaje? But the Bible said they will try their possible best to get you out from under the blood. Hermano Branham dijo, van a hacer todo lo posible para que salgas debajo de la sangre.
You see, if I wanted to be a multi-billionaire, but I would be the richest man in this country. Si quisiera ser un millonario en ese mensaje, lo hubiera sido, Soto contacted me to preach for him. porque Soto también me contactó para predicar su doctrina, That he's going to give me any amount that I need. que me daría cualquier cantidad de dinero que deseaba. My late friend in Singapore, Brother Richard Gann, Lo mismo con el hermano Gann. the same thing. Brother Edward Frank in Germany. Con Edward Frank en Alemania fue lo mismo. So, my pastor asked me one day in Ghana, what made all these devils are just flowing around you? A What tal is punto que mi pastor me preguntaba, ¿qué ven en ti esos hombres que te persiguen de tal manera? The devil hates the truth. Satanás aborrece o odia la verdad. So the seventh thunder is the truth for this Porque age. así que los 7 truenos es la verdad para esta edad. But once Hermano Branham dijo, they gather the bride, recoja a la novia, they show the bride how to muestra a la novia cómo they give prepararse, the bride rapture. da fe de rapto a la novia, They cut the pyramid. tapa la pirámide, They awake the bride. despierta a la novia. It's the bride revival. Es el avivamiento de la novia. They bring back the power into the church. Trae de vuelta el poder a la iglesia. They bring the living Jesus Christ back among the people. Trae a Jesucristo vivo entre el pueblo. That's what Brother said. They turn up doors. Esas son las cosas que hermano Branham dijo que los truenos cumplen. Brother Coleman never said those things. Nunca le dijo hermano Coleman. These are quotes in the message. Estas son citas en el mensaje, But these false apostles in the message, pero muchos apóstoles falsos en el mensaje they hate the truth. aborrecen la verdad So they don't want the truth to be preached. y no quieren que sea predicada. So they will do everything to stop you from preaching the truth. Por lo tanto, harán cualquier cosa para detener que la verdad sea predicada. Okay, let me read this quote and let me read this message and then I will close because my life. All the message of the 7 church ages are all wrapped up in the message of the last church age, which is Brother Beckham's. Y todo el mensaje de las 7 edades de la iglesia se resumen en el mensaje del afecto fraternal. All are summed up into Brother Beckham's. Todo está resumido en el amor fraternal. And Brother Beckham's is a stone of power on the 7th seal. Y el amor o el afecto fraternal es la piedra de poder bajo el 7º sello. And it is a lost coin in this age. Y es la moneda perdida de esta edad. The rejected message of the age. El mensaje rechazado de la hora. In the message, Brother Beckham's is the 7th seal. Dentro del mensaje, el afecto fraternal es el 7º sello. It's the 7th thunder. Es los 7 truenos. It's Joseph the Fish. Es la perfección de José. It's the coming of the Hest. Es la venida de la piedra de corona. It's the manifestation of the sons of God. Y la manifestación de los hijos de Dios. They are all hidden in Brother Beckham's. Todo está escondido en el afecto fraternal. So all you have to do is just pull the lid up and unseal the package. Out of Brother Beckham's come the revelation of the 7 thorns. Lo único que queda hacer es quitar la cubierta y abrir el paquete sellado. Del afecto fraternal viene la revelación de los sellos. You will never be able to see the revelation of the 7th thunder until you have found the lost coin in the pyramid age. De acuerdo con este entendimiento, nunca podrás ver plenamente la revelación de los 7 truenos hasta que hayas encontrado la moneda perdida en la edad de la pirámide. Until the revelation of Brother Beckham's in charity has struck you. Hasta que la revelación del afecto fraternal haya llegado a su ser, ¿cuál es el amor? What kind of a message is that man who called himself an apostle coming with? Entonces, ¿qué clase de mensaje ese llamado apóstol o así llamado apóstol está trayendo? Has he found the lost coin in the pyramid age? ¿Ha encontrado la moneda perdida en la edad de la pirámide? Have you seen his name in the blood section of the Lamb's Book of Life? ¿Ha visto su nombre en la sección de la sangre del libro de la vida del Cordero? Is his name in the book? ¿Está su nombre escrito en el libro? If his name is not there, then there is no way that he can take you in. Si no es así o no está escrito su nombre, ¿cómo podrá guiar a otros hacia una experiencia que él mismo no ha alcanzado? You can only tell the difference when you know the promised word message for your day and your age. Solo podrás discernir la diferencia cuando conozcas la palabra prometida para tu día y tu edad. If you are in the same boat with him, you Pero- will accept any rubbish that he will present to you. Pero si está en la misma condición quien te guía, aceptarás cualquier doctrina que te presente, sea verdadera o falsa. I will start from the next week. Let me just read the scripture.
Entonces voy a continuar la próxima semana, pero permíteme leer una escritura. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15. Segundo a Corintios 11, de versículo 13 a 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Y no es de extrañar, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra, a sus obras. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. So today, Hoy en día, if you sit on most of these guys who call themselves apostles and see the way they place the word, you can tell that he's not even a Sunday school teacher. así que hoy en día, si escucha a muchos de esos así llamados apóstoles, descubrirá que ni siquiera son profesores o enseñantes de la escuela dominical. Praise the Lord. So that's the problem we have today. Eso es el problema que tengamos hoy día. Our pastor is an apostle. Nuestro pastor es un apóstol. Let me see the work of an apostle. Déjame ver la obra de un apóstol. You know, it's hard to say, but let me say this. Es triste decirlo, pero permítanme decirlo. I have listened to most of the guys in this country that call themselves apostles. He oído a muchos así llamados apóstoles, I just watch them the way they place the word. observando cómo ellos coloquen la palabra, I feel sorry for them. y lo siento mucho por ellos. Jesus said, Jesús dijo, they say they are apostles. ellos dicen ser apóstoles. I didn't say they are an apostle. I didn't send them. Nunca dije que lo son, no les envié, I have not called them. no les llamé. They are claiming that office. Ellos reclaman ese oficio. I didn't give it to them. Nunca les he dado este oficio. So I can give my spirit. Por lo tanto, no les puede dar mi espíritu. Praise the Lord. That's why the confusion we have today in the message. Y por eso tenemos tantas confusiones hoy en el mensaje. Go into the church of the man who called himself apostle, see the disorderliness in the church. Usted entra en la iglesia de muchos que se dicen a ser apóstoles, verás a tantas confusiones. You don't even know how to set his own church in order. Y no sabe, él no sabe cómo meter en orden su iglesia. How can he set another man's church in Entonces, order? ¿cómo va a ordenar la iglesia de otra persona? Your church is not in order. Su iglesia no está en orden. Your church is not on the word. Su iglesia no está en la They palabra. don't know the promises. No conocen sus They promesas. don't know who they are. No conocen quiénes son. All they know is they are message people. Todos que saben son personas de mensaje. And you call yourself an apostle. Y te llamas un apóstol. You are the biggest joke of the century. ¡Qué engaño! Praise the Lord. So we have to know these things. Así que deberíamos conocer estas cosas. Who is an apostle? ¿Quién es un apóstol? What is the office of an apostle? ¿Cuál es el oficio de un apóstol? What is the apostle supposed to be doing? ¿Qué se supone ser un apóstol? The spirit of an apostle. El espíritu de un apóstol. We have to know these things. Deberíamos conocer esas cosas. Next week I will take on those. Y vamos a entrar en eso el próximo domingo. God bless you. Que Dios les bendiga. Shall we stand and pray? Pongámonos de pie para orar. Almighty God, Dios Todopoderoso, we thank you this morning. te agradecemos en esta mañana. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your Holy Spirit. Gracias por tu Espíritu Santo. We bless your name, O God. Bendicimos tu nombre, oh Dios. Take the glory, Father. A ti sea la gloria. Let our Holy Spirit continue to lead us. Que tu Espíritu Santo continúe guiándonos. Guide us, Lord. Guíenos, Señor, Give us the spirit of revelation. y denos el espíritu de revelación. We bless your holy name, Father. Bendecimos tu santo nombre. Bless this day, Lord. Bendice este día. Commit your people into your hands. Entrego tu pueblo en tus manos. Here in Ecuador, Aquí en Ecuador, around the world. tal como en otras partes del mundo. Bless your children, Father. Bendice a tus hijos, oh Padre. Open the floodgate of revelation to them. Abre las puertas de revelación hacia ellos, Señor. Let them begin to see the word for themselves, Que empiecen a ver, Señor, la palabra por sí mismos. not from another man's Y interpretation, no por la interpretación de algún hombre, but from your interpretation. sino por tu propia interpretación, Señor. Bless them, Lord. Bendice a ellos, Señor. Bless us also. Bendice a nosotros también. Commit the remaining days into your hands. Entregamos el restante del día en tus manos. In your precious and holy name we pray. En tu precioso y santo nombre lo pedimos. Amen. Amén. God bless you. Que Dios los bendiga.